Y este martes la oposición venezolana presentó ante el Parlamento un proyecto que busca reducir el tiempo del mandato presidencial y acabar con la reelección indefinida. La enmienda está impulsada por el partido opositor Causa Radical, Causa R, y plantea reformular 4 artículos de la Constitución Nacional. De ser aprobado, el proyecto deberá ser refrendado por voto popular y así se podría convocar a elecciones a finales de 2016. También en el legislativo se discute la situación de los presos políticos. El proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Política Interior y podría ser aprobado por la Asamblea en los próximos días. De convertirse en ley, se beneficiarían cerca de 80 personas. Y demás espacios destinados a la actividad de la plenaria o de la comisión. Sobre este tema también activamos una pregunta en nuestras cuentas de Twitter, @latardenetn24 y @CESanchezM, para que usted pueda participar de esta conversación. Allí la van a ver en pantalla, debe responder a esta pregunta. ¿Debe recortarse el periodo presidencial de Nicolás Maduro? ¿Por qué? Más adelante vamos a compartir sus opiniones, @latardenetn24, @CESanchezM. En nuestros estudios en Caracas nos acompaña el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, con quien vamos a conversar sobre este tema. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, sé que usted conoce bien esta propuesta que hizo la Causa Radical ante el Parlamento y quisiera preguntarle, porque tengo una duda, ¿con mayoría simple del Parlamento se puede aprobar una enmienda a la Constitución? Sí, en efecto, la enmienda constitucional es una reforma puntual, es decir, uno o muy pocos artículos sobre un tema específico sin alterar el contenido y los valores y principios de la Constitución. Precisamente por eso, el quórum necesario para ser presentada a la Asamblea Nacional es solo del 30% de los diputados y lo que se requiere como mayoría para su aprobación dentro del Parlamento es mayoría simple. Sin embargo, una vez que es aprobada la enmienda constitucional, después de, por supuesto, discutirla en el seno de la Asamblea, tiene que ser sometida a referéndum popular para que el pueblo diga si la aprueba o no, bastando, por supuesto, una mayoría simple a la hora del referéndum para ser aprobada esa enmienda. Ahora, el proceso para que el Parlamento evalúe esa propuesta hecha por la Causa R y se envíe esa solicitud de referendo al Consejo Nacional Electoral, ¿en cuánto tiempo podría tardar? Eso puede ser muy rápido porque evidentemente una vez que es presentado por Secretaría el proyecto de enmienda, se eleva a la primaria y cuando la Junta Directiva de la Asamblea lo considere pertinente, puede entrar en agenda y ser debatida y de inmediato, pues después de un debate, ser votada. Y si es aprobada, la Asamblea puede perfectamente pasar de inmediato al Consejo Nacional Electoral esa enmienda para que sea sometida a referéndum popular. El problema está en que para nadie es un secreto que en Venezuela hay una situación de fricción, a decirlo menos, entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. De hecho, se trata de un funcionamiento anómalo de los poderes públicos, lo que estamos viviendo en el país, y es una crisis política que no hace sino generar todavía pues, mayores problemas en el país, que espera una solución a la terrible crisis económica. Pudiera ocurrir que en cualquier momento el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre esa enmienda y comenzar nuevamente un proceso complejo de roces entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Allí quería llegar yo también, al tema del roce entre el Poder Judicial, que ha dicho Nicolás Maduro es el único que reconoce para dirimir conflictos de poderes, refiriéndose por supuesto al Poder Legislativo, a la Asamblea Nacional, que ahora es de mayoría opositora. En el caso de que Nicolás Maduro, por ejemplo, no quiera firmar o refrendar, darle el ejecútese a la ley, por ejemplo, de títulos para los beneficiarios de la ley de la misión vivienda, ¿qué va a pasar? Nicolás Maduro dice que no, regresa a la Asamblea. ¿Qué va a pasar con ese proyecto de ley? ¿El Parlamento lo puede publicar en su propia Gaceta? ¿Cómo se va a resolver ese problema? No, fíjese, el presidente de la República únicamente puede vetar y hacer observaciones una vez. La Asamblea Nacional puede acoger o no esas observaciones y si no las acoge, pues la función legislativa sigue en la Asamblea Nacional. El presidente de la República no puede, digamos, boicotear o paralizar la actividad legislativa de la Asamblea, de ninguna manera. Lo que pudiera hacer el presidente de la República es enviar a consulta de la Sala Constitucional el proyecto de ley para que se resuelva si uno o más aspectos de ese proyecto
vulnera la Constitución o no. De nuevo, quien tiene la posibilidad de enfrentarse al Poder Legislativo va a ser la Sala Constitucional por esta deformación que se hizo en la interpretación de la Constitución del 99. Recordemos, sin embargo, que quien tiene la legitimidad democrática por haber sido electo en todo el país es el Parlamento, es la Asamblea Nacional. Los diputados son designados por esa asamblea y son 4 o 5 magistrados que no pueden dedicarse a frenar o a evitar que la Asamblea Nacional legisle. Ese conflicto de poderes puede ser muy grave y esperemos que no se presente. En todo caso, si ese conflicto de poderes se convierte en algo persistente, la Asamblea Nacional estaría vulnerando, la Sala Constitucional estaría vulnerando el mandato que dio el pueblo el 6 de diciembre en el sentido de que sea la oposición por la mayoría que obtuvo tan amplia quien legisle. De modo que no puede haber una situación indefinida de roce o de conflicto de poderes sin que se desate una crisis política terrible. Y aquí quiero hacer un comentario. Si la Sala Constitucional frena la la enmienda constitucional o cualquier otro mecanismo constitucional, democrático y electoral que la Asamblea Nacional impulse para un proceso de cambio político, pues entonces estaría cerrando esas vías para solventar la crisis que tenemos. Aquí la crisis económica es muy grave. Y lo que va a marcar el paso para que haya un cambio político en el país de manera definitiva es la magnitud de la crisis. La enmienda, la reforma constitucional, las consultas populares o las referendas son cauces, es decir, son vehículos para encauzar el descontento y la conflictividad social que vamos a vivir y que ya estamos comenzando a vivir en muy poco tiempo. La situación del país es realmente alarmante desde el punto de vista económico y lo que tiene que venir es un consenso político para buscar que esas medidas, esos vehículos, sea enmienda, reforma, referendo revocatorio, pues puedan encauzar ese deseo de la gente de que haya un cambio, porque el país simple y llanamente no aguanta más. El país está arrodillado ante una crisis que lo está sepultando y si no hay un cambio político en el corto plazo, la situación va a ser cada día más conflictiva y más explosiva y eso no es lo que queremos los venezolanos. Doctor, ayúdeme a entender algo, y es si se presenta ese conflicto de poderes, porque usted me acaba de decir, la legitimidad del voto la tiene precisamente la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional es quien designa a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pudiera presentarse un caso en medio de ese toma y dame de poderes en que la Asamblea Nacional decida destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? La destitución no es un camino viable, porque para destituir a un magistrado, aparte de que tienen que haber las causales y demostrarse, tiene que obtenerse el voto favorable del Poder Ciudadano en cabeza del Defensor del Pueblo, y eso no va a ocurrir porque el Defensor del Pueblo aquí en Venezuela, como se dice, es el defensor del puesto, del gobierno, no es el defensor de la gente. Entonces eso no va a ocurrir. Lo que pudiera pasar es que la Asamblea Nacional, como de hecho ya inició el proceso, revoque el nombramiento de los magistrados que irregularmente fueron designados el 23 de diciembre. No olvidemos que aquí se designaron magistrados el 23 de diciembre y se eliminó la representación popular de 4 diputados el 30 de diciembre, para que tengamos una idea de la atrocidad que se cometió. Pero en fin, lo que creo es que podrían revocar esos nombramientos y designar unos nuevos magistrados, pero eso no va a resolver la crisis de poderes porque el foco está en la Sala Constitucional. Lo que probablemente pudiera ocurrir es que la Asamblea reforme la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, amplíe el número de magistrados de la Sala Constitucional y diluya la mayoría que hoy tenga el gobierno para tener entonces una Sala Constitucional imparcial y que no boicotee o no trabe lo que es el normal desenvolvimiento de la Asamblea Nacional. Pero todo esto sigue siendo en el ámbito jurídico y constitucional. Pero yo creo que lo que vamos a ver es una crisis que va a tener que buscar solución política. Es decir, más allá de lo que diga la Constitución o de lo que diga la ley orgánica del Tribunal Supremo, va a haber que buscarle causas al descontento popular. La gravedad de lo que está pasando en Venezuela y que apenas estamos en los primeros episodios, la gente todavía no tiene idea de la magnitud. Aquí dentro de muy pocas semanas o meses, si no hay un acuerdo y un amplio consenso político para sacar al país de la crisis, vamos a estar viendo episodios
verdaderamente dramáticos para la gente. Aquí estamos en las puertas de una hiperinflación, una escasez espantosa, las colas cada día son más largas en los mercados y mientras tanto el gobierno, en lugar de buscar un consenso, lo que está tratando es de boicotear a la Asamblea Nacional cuando debería haber un concierto de poderes, un acuerdo de voluntades de hombres de Estado para sacar al país adelante, que es lo que la gente necesita. No es posible que la Asamblea esté diciendo voy a darle títulos de propiedad a la gente sobre sus casas y la Asamblea y el gobierno diga que no va a aceptar eso. No es posible que se discuta una ley de reconciliación nacional bajo la base de una amnistía y el gobierno diga que no, que eso tampoco lo va a permitir. Es decir, este conflicto en donde el gobierno pareciera estar aferrado al poder por el poder mismo, no puede tener una solución sino política, porque si no, la conflictividad social y la ingobernabilidad se va a presentar en Venezuela en muy poco tiempo y los venezolanos no queremos eso. Por eso el llamado a que los hombres de Estado lleguen a un consenso y le planteen al país una solución concertada. Definitivamente lo más inteligente, porque, doctor, lamentablemente no sabemos si el día de mañana hay un estallido social producto de esa crisis que usted dice que vive el venezolano a diario y que ya no tiene incluso con qué comprar, y con esas proyecciones de 720% de inflación para 2016, todo puede ocurrir en un país maravilloso, ese paraíso llamado Venezuela, que hoy día vive esta situación de crisis. Cuánto lamento, doctor, se me ha acabado el tiempo para esta entrevista. Ese es Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista venezolano, a quien le doy las gracias que amablemente haya atendido nuestra invitación el día de hoy. Gracias a ustedes, muy amable. Una buena tarde, doctor.